cómo todos los procesos electorales pueden afectar a los mercados. Lo normal es que en la primera parte del año sea más plano y luego se dispare la bolsa. Lo que hemos hecho es así, de momento, ¿vale? Entonces, ¿hay posibilidades de que en algún momento esto corrija, pero que luego siga la senda habitual? ¿Puede subir un 10% más sobre los niveles actuales el SP500? ¿Qué dicen los expertos sobre si hay posibilidad de que con el periodo electoral de Estados Unidos hay garantías de que la bolsa suba? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, pues avanzamos aquí en contenido. En este caso, mucha gente se pregunta, ¿y el mercado qué? ¿Y el mercado qué de qué? ¿Y el mercado qué de qué de qué? ¿De qué va a hacer en un periodo electoral como el que tenemos este año? Estados Unidos celebra elecciones el próximo mes de noviembre y siempre en las elecciones se pueden mover los mercados y puede actuar de una manera u otra. Y decimos, oye, con este atracón tan alcista que estamos teniendo en los mercados, ¿puede haber continuidad de movimiento? ¿La bolsa puede subir mucho más? ¿Puede subir un 10% más sobre los niveles actuales el SP500? ¿Qué dicen los expertos sobre si hay posibilidad de que con el periodo electoral de Estados Unidos hay garantías de que la bolsa suba? ¿Hay posibilidades? ¿No hay posibilidades? ¿Qué nos dice? Allianz Global Investors ha hecho un informe que vamos a mostrar aquí en exclusiva, que se centra precisamente en esto, en cómo todos los procesos electorales pueden afectar a los mercados. Pero antes vamos a ver este gráfico que tenemos en pantalla que habla precisamente, lo decíamos antes, sobre la estacionalidad en los mercados con el proceso electoral. ¿Qué es lo normal en año presidencial? Lo normal es que en la primera parte del año sea más plano y luego se dispare la bolsa. Lo veis ahí, ¿no? Y en años no electorales suele haber un comportamiento más alcista en todo momento. Este año lo que hemos hecho es así, de momento. Nos hemos saltado, de hecho lo voy a poner en otro color. Este año lo que hemos hecho ha sido así. ¿Vale? Entonces, ¿hay posibilidades de que en algún momento esto corrija, pero que luego siga la senda habitual? Claro que sí, y de hecho la mayoría de los bancos de inversión están en esa tesis. Están en una tesis en la de, bueno, tiene que haber un alto en el camino a mediados de año, sea abril, sea mayo, sea junio, incluso en verano, un poquito de sequía, pero que luego se reactivará si nada raro pasa en el camino. Esto es estacionalidades y esto es de Market Desk, la fuente que utilizamos para todo esto. Pero de momento el camino que hemos tenido es muy alcista a principios de año, cuando en los años electorales promedio, lo vamos a pintar en verde, lo que veíamos era esta tendencia. Es decir, que en la primera parte del año, o en este punto, estamos ahora aquí y lo normal es que estuviéramos ahí. O hay un diferencial, un spread reseñable, destacable. Claro que sí. Vale. Bien. Siguiendo con todo esto, fijaos el comportamiento de la bolsa en general, de los mercados en Estados Unidos, en épocas del Partido Republicano y del Partido Demócrata. ¿Y qué observamos? Pues que esto es un poco lotería, ¿no? Esto es un poco lotería. Esto es rentabilidad anualizada con una media a 10 años de la bolsa en función a si han estado los demócratas y los republicanos en el gobierno. De momento, lo que vemos es que con los demócratas hay un poquito más de rentabilidad en las bolsas. Se infla más el componente de la bolsa, ¿no? Digamos, incluso se alimentan determinadas burbujas pues con las intervenciones, ¿no? que suele hacer el Partido Demócrata habitualmente. No estoy diciendo que me parezcan bien o mal, estoy comentando lo que ha sucedido y lo estáis viendo en la estadística ahí. Y lo que ha sucedido es que en años de demócratas hay mucha más rentabilidad que en años en las que están los republicanos. Vale. Ahora estamos en un momento en el que están los republicanos en el gobierno y en el que hemos tenido una rentabilidad bastante importante y en un contexto en el que están subiendo mucho los activos de riesgo. Vale, con este contexto, teniendo en cuenta este telón de fondo, precisamente, y con
muchas más elecciones en el camino en este año, como por ejemplo en Reino Unido, como por ejemplo en la India, pero sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer los mercados ante estas elecciones que vienen? Pues tenemos un documento en exclusiva de Allianz Global Investors, que lo vamos a ver por aquí lo tenéis, sobre nuestra visión con las elecciones en camino en 2024. Decidme si lo veis bien, lo voy a hacer un poquito más grande para que creo que lo veáis mejor. Vale, ¿cuándo son las elecciones en Estados Unidos? ¿Dónde tenemos que poner el foco y de qué manera pueden repercutir en los mercados? ¿Qué dice Allianz Global Investors de todo esto? En estas columnas. Bien, pues lo que dice es, nuestro análisis, aquí lo tenemos, dicen, en primer lugar dice que los mercados están familiarizados con Joe Biden y Donald Trump. Y añade, perdonad que se tapaba todo esto, la elección de Trump sugiere más incertidumbre. Ahora bien, ¿qué pasa con el S&P500? ¿Qué considera Allianz Global Investors que puede ocurrir? Dice, nuestro análisis es que el S&P500 se ha comportado mejor con presidentes demócratas, lo hemos visto antes, y un gobierno dividido con un presidente republicano y un Congreso controlado por los republicanos. Ese es el contexto. Y dice, independientemente del resultado, creemos que la renta variable tiene margen para rendir si la economía estadounidense sigue creciendo de forma sostenible. Sostenida, mejor dicho. Vale. Y dice, ¿y cómo hay que invertir con todo esto? ¿No? ¿Qué activos pueden hacerlo mejor con el contexto de las elecciones de Estados Unidos desde su punto de vista? Dice, si se puede evitar la volatilidad relacionada con las elecciones, vemos potencial en renta fija para añadir duración e inclinándonos en la curva de tipos a medida que la Reserva Federal se acerque a la bajada de los tipos de interés. Ojo con el tema, es decir, que dicen, tenemos que evitar un poquito la volatilidad con todo esto, pero vemos potencial en renta fija e ir añadiendo duración en la parte larga de la curva, mientras o a medida que la Reserva Federal empiece a pensar en recortar los tipos de interés. Ese es el posicionamiento estratégico de Allianz Global Investors ante las elecciones de Estados Unidos. Y os preguntaréis, ¿estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Pensáis que es una buena estrategia? ¿Seguiríais vosotros muy positivos en SP500 con este contexto? Me interesa mucho saber vuestra opinión, siempre os lo digo. Me interesa también saber qué pensáis de este informe que estamos viendo aquí. Si lo veis desde YouTube, pues que dejéis vuestro comentario, que sigáis el canal si os gusta y pues que dejéis vuestro like, ¿no? De tener este informe en exclusiva, que no todo el mundo tiene acceso a él. Nosotros tenemos la suerte, o yo más bien tengo la suerte, de que Allianz Global Investors me lo facilita, no sale esto en ningún medio de comunicación y lo publicamos aquí por primera vez. Este documento, de este posicionamiento estratégico de Allianz Global Investors ante las elecciones en diferentes regiones, como es Estados Unidos. Y estamos viendo aquí. Y no solo, porque Reino Unido. Tenemos elecciones de Reino Unido en la segunda mitad del 2024. También todos vosotros lo sabéis. Todos vosotros sabéis, o la mayoría de vosotros, que en Reino Unido entran también en proceso electoral y que Rishi Sunak aspira a revalidar ante el laborista el señor Keir Starmer, ¿no? Starmer. En Reino Unido llevamos sin ver un gobierno laborista desde hace 14 años y esta es la vez que hay más posibilidades de que los laboristas entren al gobierno. Esto sobre el contexto de las elecciones tan importantes del Reino Unido. Luego vamos a ir a las elecciones europeas, ¿no? Y lo que ve en este contexto. ¿Y qué dice con respecto a Reino Unido? En este caso, desde Allianz Global Investors. Dice, históricamente los inversores británicos se han tomado las elecciones con calma. Y en esta ocasión vemos un riesgo político limitado para los mercados. Lo ven incluso peor en Estados Unidos. Añaden, el coste de la vida, la sanidad y el crecimiento serán los principales campos de batalla en las elecciones y la atención del mercado se centrará en el momento de la primera bajada de tipos de interés del Banco de Inglaterra. Por cierto, tuvimos en mi canal en exclusiva al número
2 del Banco de Inglaterra, al ex número 2, mejor dicho, del Banco de Inglaterra, y tenéis la entrevista publicada en el canal de YouTube. Tiene creo que 4.000 y pico visualizaciones, así que echadle un ojo, porque también nos daba la visión de la situación en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Es el analista actual, economista jefe de Bank of New York Mellon aquí en Europa. Y merece mucho la pena Samik Dar, ex número 2 del Bank of England y actual economista jefe de Bank of New York Mellon en Reino Unido. Bueno, ya sabéis que intentamos hacer las entrevistas más potentes posibles, como la que hicimos en su momento a Virginie, la responsable de renta variable de Allianz Global Investors, que la hicimos en Berlín. Y bueno, siempre intento salir de mi zona de confort, viajar, etcétera, para que tengáis el mejor contenido, ¿no? Pero bueno, os lo digo para que lo sepáis, ¿no? Que este contenido lo tenemos disponible. Pero siguiendo con el análisis y el informe en exclusiva de Allianz Global Investors, lo que dice es: ¿razones para ser optimistas en la bolsa de Reino Unido en 2024? ¿Hay razones? Dicen, consideramos que la política británica está menos polarizada que en otros lugares y que la renta variable está infravalorada en comparación con otros mercados. Por tanto, son positivos en la bolsa de Reino Unido. Que dice textual, lo tenemos aquí, que está más infravalorada que otros mercados. Ahí lo tenéis. Y luego dicen, renta fija, nos gustan los yields y vemos oportunidades potenciales dentro de la duración. Les gusta la duración, ya no solo en Estados Unidos, sino también en Reino Unido. Tiene una estrategia muy positiva con respecto a la renta fija, que creo que es interesante, ¿no? Ver todo este posicionamiento. Y luego, como bien sabéis, este año, los que residimos en Europa, estamos llamados a las urnas. ¿Por qué? Porque hay elecciones al Parlamento Europeo. Esto nos toca más de cerca. Afectan más las de Estados Unidos, está claro, en términos globales. Pero las elecciones europeas pues nos afectan de forma directísima, que son del 6 al 9 de junio del 2024. En nada de tiempo tenemos la cita con las urnas y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero bueno, ¿qué impacto ve de todo esto en los mercados y cómo se posiciona Allianz Global Investors de cara a las elecciones europeas? Pues lo vamos a ver ahí, ¿no? Y lo tenéis ahí. Dice, lo que hay que vigilar, dice, los avances de los populistas podrían influir en las políticas del cambio climático, migración y comercio, así como en la posible ampliación del bloque hacia el este. Esto en primer lugar. Añaden, vemos la trayectoria de los mercados de la zona euro dependiendo más de los tipos de interés que del resultado electoral. Es decir, Banco Central Europeo, ok, es lo que más va a afectar, pero las elecciones no tanto en los mercados. Y esto también, pues, da cierta tranquilidad, como pasaba en Reino Unido. Lo que sí añade, en el tercer punto, es el resultado de las elecciones puede alimentar el sentimiento de los mercados de renta variable, pero antes de la votación vemos que los bancos, las automovilísticas y la energía ofrecen valor potencial. Es decir, que pase lo que pase, son muy positivos con bancos, automovilísticas y energéticas. En el contexto actual, están infravaloradas, más allá del proceso electoral. Y luego dice, en cuanto a renta fija, preferimos añadir duración gradualmente, no de manera brusca, sino de una forma gradual, dice, dada la rigidez de la inflación y la cautela del Banco Central Europeo. Por consiguiente, renta fija sí, pero gradualmente la duración, porque cuidado con el Banco Central Europeo, que está siendo muy rígido. Aunque el Banco Central Europeo, esto lo añado yo de mi cosecha, ya comentaba que seguramente para ese mes de junio puede producirse la primera bajada de los tipos de interés. Luego veremos, ¿no?, lo que termina sucediendo. Pero sobre el papel, el Banco Central Europeo sí que decía, igual en junio es la fecha ideal para empezar a bajar tipos de interés. Y esto son filtraciones que desde el propio organismo, desde la propia directiva, se ha hecho a agencias de contenido, a agencias informativas tan importantes como Reuters y como Bloomberg. Esto es información, no es nada inventado, sino que es información puramente, ¿no? Entonces, moraleja de todo esto y contexto de este documento que vemos aquí en exclusiva, que se distribuye generalmente a los inversores institucionales de Allianz Global Investors, con lo cual es
documento que tiene mucho valor porque les indica, les da pistas de cómo se van a posicionar ellos y las apuestas estratégicas. En Estados Unidos, básicamente, lo que hemos visto antes con respecto a los mercados son positivos en los mercados de Estados Unidos, y en este caso pues dice que SP500 pues se ha comportado bien con presidentes demócratas, y antes de que lleguen las elecciones pues puede pasar esto. Dicen que la renta variable tiene posibilidad de seguir subiendo y que, bueno, pues que puede, independientemente del resultado, puede seguir tirando para arriba, ¿no? En Reino Unido la bolsa está muy infravalorada, o sea, son muy positivos con la bolsa de Reino Unido. Y luego, pues, el tema de las duraciones, ¿no? De la renta fija, ¿no? Dice, pues eso, lo que hemos visto antes. Y en Unión Europea, sectores interesantes como son el energético, el automovilístico, que hemos visto anteriormente, que lo tenemos aquí. Independientemente, automovilístico, energía, y bancos ofrecen un gran potencial, y luego pues en renta fija gradual, ¿no? Ampliar de duración. Bueno, muy interesante todo esto. Lo que os decía, no iba a llevar mucho tiempo. Espero que os haya gustado esta información que tenemos la suerte de compartir aquí con todos vosotros. Si os ha gustado lo que os digo y lo veis en diferido, pues que dejáis vuestro like, vuestro comentario y que os suscribáis al canal, que siempre lo apoya a seguir creciendo. Y bueno, pues a los que lo veis aquí en directo, pues yo espero que eso que haya sido de vuestro agrado. Bueno, vamos a pasar. Y dicho esto, pues es que no me queda más que despedirme. Que muchísimas gracias a todos los que habéis escrito por ahí por el chat, los que habéis participado, los que os habéis suscrito al canal. Sois muy grandes, hemos arrancado la semana con mucha fuerza, mucha potencia. Mañana vamos a estar aquí a las 6 de la tarde con José Ruiz de Alda. No os podéis perder el programa, pero vamos, bajo ningún concepto. Si hay algún retraso por alguna cuestión que tenemos, os lo aviso. Yo creo que no, que vamos a llegar en tiempo. Pero en principio 6 de la tarde, hora española. Os mando un abrazo muy, muy grande a todos vosotros. Y que mañana nos vemos. Paz, muchas gracias por comentarlo. A Navas de Tolosa también. A todos los que estáis comentando por ahí. A Nemesis 30. A todos, muchísimas gracias. Un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana.